El sol de media tarde bañaba las calles de Madrid con un resplandor dorado, tiñendo de vida los edificios de piedra y los escaparates relucientes de la Gran Vía. El bullicio de la ciudad era una sinfonía constante, el claxon de los taxis, las risas de los turistas, el murmullo de las conversaciones en las terrazas de los bares. Entre la multitud, Fernando Torres caminaba con paso tranquilo. Su figura apenas destacaba entre los transeúntes. Había colgado las botas hacía unos años, pero su rostro seguía siendo reconocible para cualquier aficionado al fútbol en España. Sin embargo, ese día no llevaba la camiseta del Atlético de Madrid ni el uniforme de la selección española. Vestía una camiseta gris sencilla, unos vaqueros desgastados y una mochila negra colgada de un hombro. Su cabello, algo más largo de lo habitual, caía en mechones rebeldes sobre su frente, y su piel, bronceada por el sol del verano, le daba un aire desenfadado. Nadie habría adivinado que aquel hombre de apariencia común era una leyenda viva del fútbol, un héroe nacional que había levantado la Copa del Mundo y la Eurocopa. Fernando iba camino a un evento benéfico en un polideportivo cercano, donde entrenaría con niños de barrios humildes. Era una de esas tardes en las que sentía que podía devolver algo de lo mucho que el fútbol le había dado. En su mochila llevaba un par de balones firmados, unas camisetas para regalar y una botella de agua. Todo parecía perfecto, hasta que una sombra se cruzó en su camino. Al doblar una esquina cerca de la plaza de Callao, Fernando notó que alguien lo seguía. No era una sensación nueva. Los aficionados a veces lo abordaban en la calle, pidiéndole fotos o autógrafos, pero esta vez el peso de la mirada era diferente, más pesada, más hostil. Giró la cabeza ligeramente y vio a un policía uniformado, de unos 40 años, con el rostro endurecido y una mano apoyada en la porra que colgaba de su cinturón. El agente, Diego Morales, tenía el cabello corto y canoso, y sus ojos, escondidos tras unas gafas de sol baratas, escrutaban a Fernando con una mezcla de desprecio y sospecha. Morales era conocido en la comisaría por su carácter irascible y su tendencia a actuar primero y preguntar después. Para él, la ciudad estaba dividida en dos: los buenos ciudadanos y los sospechosos, y Fernando, con su cabello largo, su mochila y su piel morena, había caído automáticamente en la segunda categoría. Morales no lo reconoció. Para él, aquel hombre no era más que otro extranjero, paseándose por donde no debía. ¿Qué hace un tipo como este por aquí?, pensó, frunciendo el ceño mientras tomaba un sorbo de su café, que sostenía en un vaso de cartón. Escupió el líquido tibio al suelo, dejando una mancha oscura en la acera, y decidió actuar. Fernando siguió caminando, ajeno a los pensamientos de la gente. Tarareaba una canción que había escuchado en la radio esa mañana, pensando en los niños que lo esperarían en el polideportivo. Pero su calma se rompió cuando una voz áspera lo detuvo en seco. Tú, para! Morales se había acercado por detrás, con pasos rápidos y seguros, bloqueando el camino de Fernando. La gente alrededor comenzó a aminorar el paso, curiosa, mientras el policía alzaba la voz. ¿A dónde crees que vas con esa mochila? Papeles, ahora. Fernando se detuvo, confundido. Miró a la gente, tratando de entender qué estaba pasando. «Disculpe, señor agente, ¿hay algún problema?», respondió con voz tranquila, su acento madrileño claro como el día, pero su cortesía solo pareció enfurecer más a Morales. «¿Problema? El problema eres tú, listillo. ¿Qué llevas en esa mochila? ¿Drogas? ¿Algo robado?». El tono del policía era venenoso, cargado de una hostilidad que Fernando no podía comprender. La palabra extranjero no salió de la boca de Morales, pero estaba implícita en cada sílaba, en cada gesto. Fernando frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. «Solo llevo material para un evento benéfico, señor. Soy de aquí, de Madrid. No estoy haciendo nada malo». La respuesta de Fernando fue como echar gasolina al fuego. Morales dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Fernando. Su mano derecha se cerró sobre la porra, y sus gafas de sol resbalaron ligeramente, dejando ver unos ojos inyectados en sangre. «¿De aquí? Tú? No me hagas reír. Tipos como tú no son de aquí, aunque hablen como si lo fueran. Abre la mochila, ya». La voz del policía resonó en la calle, atrayendo más miradas. Una pareja joven se detuvo a unos metros, susurrando entre ellos. Un hombre mayor,
sentado en una terraza cercana, dejó su café a medio camino y sacó su móvil para grabar. Fernando sintió el peso de las miradas, pero no se inmutó. Con movimientos lentos, abrió la mochila y mostró su contenido. Los balones, las camisetas, la botella de agua. Ve, solo son cosas para niños. Estoy yendo a un entrenamiento. Morales apenas miró el contenido. En lugar de eso, dio un manotazo a uno de los balones, que rodó por la acera. No me vengas con cuentos. Manos arriba, contra la pared, ordenó, sacando la porra con un movimiento brusco. El aire se volvió denso, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Fernando levantó las manos lentamente, no por miedo, sino para evitar que la situación escalara más. Su mente trabajaba a toda velocidad. Había enfrentado defensas feroces en el campo, había sentido la presión de estadios enteros gritando su nombre, pero esto era diferente. Esto no era un partido. Esto era una injusticia pura, cruda, que lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. Señor agente, no entiendo por qué me trata así. No he hecho nada, dijo, su voz firme pero sin rastro de desafío. Morales lo ignoró. Empujó a Fernando contra la pared de un edificio, haciendo que su mochila cayera al suelo. Cállate. Tipos como tú siempre están metidos en algo. ¿Crees que porque hablas bonito puedes engañarme? La porra de Morales rozó el brazo de Fernando, una advertencia clara. La gente alrededor ya no solo miraba. Algunos murmuraban, otros grababan con sus móviles. Una mujer, que empujaba un carrito de bebé, se detuvo y gritó, «Oiga, déjelo en paz, no está haciendo nada». Pero Morales estaba perdido en su propio mundo, un mundo donde él era la ley y Fernando, un intruso. El policía comenzó a registrar a Fernando, palpando sus bolsillos con brusquedad. Encontró su cartera y la abrió sin miramientos, arrojando al suelo su DNI, su tarjeta de crédito y una foto arrugada de su familia. ¿Esto es todo? ¿Crees que con un DNI falso me vas a convencer?, escupió Morales, aplastando la foto con la suela de su bota. Fernando apretó los puños, pero no se movió. Sus ojos, normalmente cálidos, se endurecieron como el acero. Había soportado insultos en su carrera, abucheos de hinchas rivales, pero esto era personal, visceral. Ese es mi DNI, señor. Soy Fernando Torres, de Fuenlabrada. Creo que está cometiendo un error. La mención de su nombre no tuvo el efecto que esperaba. Morales soltó una risa seca, amarga. Torres, como el futbolista. Ja, tú no eres más que un moro con aires de grandeza. Manos detrás de la espalda, ahora. La palabra moro cortó el aire como un cuchillo. La multitud, que ya se había multiplicado, dejó escapar un murmullo colectivo. Algunos gritaron en protesta, pero Morales no se inmutó. Sacó las esposas de su cinturón, listo para detener a Fernando sin una sola prueba. En ese momento, algo cambió en Fernando. No era rabia, no era miedo, era una claridad absoluta, la misma que sentía en el campo cuando veía el hueco perfecto para marcar un gol. Miró a Morales directamente a los ojos, ignorando la porra, las esposas, la hostilidad. Con una voz que resonó como si el tiempo mismo se detuviera, dijo, «Soy Fernando Torres, FIFA». 5 palabras, pronunciadas con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. El nombre FIFA no era solo una referencia a su carrera, era un recordatorio de su estatus, de su legado, de su conexión con una organización que representaba el fútbol mundial. Morales se quedó paralizado, las esposas colgando inertes en su mano. Por primera vez, dudó. «¿Qué has dicho?», gruñó, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Fernando repitió, sin alzar la voz, sin moverse, «Soy Fernando Torres, FIFA». La multitud estalló. Algunos gritaron su nombre, otros aplaudieron, otros seguían grabando. Una chica joven, con una camiseta del Atlético, corrió hacia adelante y exclamó, «Es él, es el niño». Morales dio un paso atrás, su rostro pálido. La realidad lo golpeó como un tren. Había atacado a una de las mayores leyendas del deporte español. El ambiente en la calle cambió en un instante. Los murmullos se convirtieron en un rugido. La gente se acercó, algunos pidiendo explicaciones, otros insultando a Morales. El policía intentó mantener el control, alzando la porra y gritando, «¡Atrás, todos! Esto es un asunto policial».
pero ya era demasiado tarde. Los videos de la escena estaban circulando por las redes sociales, con hashtags como Torres y Injusticia, ganando tracción a cada segundo. Fernando, aún con las manos levantadas, bajó los brazos lentamente y recogió su DNI del suelo. Miró a Morales, no con odio, sino con una mezcla de lástima y determinación. «No sé qué le ha hecho pensar que soy un criminal, pero esto no debería pasarle a nadie», dijo, su voz baja pero cargada de peso. Morales no respondió. Estaba atrapado, rodeado por una multitud que ya no lo veía como una autoridad, sino como un abusador. En la distancia se escucharon sirenas. Alguien había llamado a más policías, o quizás a los medios. Fernando recogió su mochila, se la colgó al hombro y comenzó a caminar hacia el polideportivo, dejando atrás a Morales y a la multitud. Pero mientras se alejaba, supo que esto no había terminado. No era solo un incidente, era una chispa que podía encender algo mucho mayor. La tormenta acababa de comenzar. La noche había caído sobre Madrid, y Fernando Torres estaba sentado en el sofá de su apartamento en el barrio de Chamberí, con la ciudad brillando a través de las ventanas. El silencio de la casa contrastaba con el torbellino que se desataba en su mente. Sobre la mesa de centro, su teléfono no dejaba de vibrar. Notificaciones de redes sociales, mensajes de amigos, compañeros de equipo y hasta desconocidos. Los vídeos del incidente con el agente Morales se habían multiplicado como un incendio forestal. Twitter estaba inundado de hashtags: Justicia para Torres, no al racismo, Morales dimisión. Algunos mensajes lo llenaban de orgullo, como los de aficionados que lo defendían con pasión, pero otros lo herían profundamente. Comentarios que justificaban a Morales, que lo acusaban de exagerar o de usar su fama para victimizarse. Fernando dejó el teléfono a un lado y se frotó las sienes. No era la primera vez que enfrentaba críticas. Los años en el fútbol lo habían curtido contra los abucheos y las provocaciones. Pero esto era diferente. No se trataba de un partido perdido o de un gol fallado. Esto era una herida que iba más allá de él, una que sangraba en el corazón de una sociedad que, a pesar de sus avances, seguía dividida por prejuicios. Mientras miraba la ciudad desde su ventana, Fernando tomó una decisión. No dejaría que ese día fuera solo un titular pasajero. Si el fútbol le había dado una voz, la usaría para cambiar algo. A la mañana siguiente, Fernando se reunió con su amigo y excompañero de la selección, Juan Mata, en una cafetería discreta cerca de la Plaza Mayor. Juan, siempre sereno y reflexivo, había seguido la noticia desde Londres, donde dirigía su fundación benéfica. «Fer, esto no es solo sobre ti», dijo Juan, removiendo su café con una calma que contrastaba con la gravedad de sus palabras. «Es sobre todos los que han pasado por lo mismo y no tienen tu altavoz. ¿Qué vas a hacer?» Fernando respiró hondo. No tenía todas las respuestas, pero sí una certeza. No podía quedarse callado. «Voy a hablar, Juan. Pero no solo quiero hablar. Quiero que esto sirva para algo. Quiero que la gente entienda que esto no debería pasar, ni a mí ni a nadie». Juan asintió, y juntos comenzaron a trazar un plan. Fernando contactaría con la FIFA, con la que aún mantenía lazos estrechos, y con varias ONG que luchaban contra el racismo en España. También decidió que daría una rueda de prensa, no para alimentar el escándalo, sino para poner el foco en el problema real, el racismo sistémico que seguía enraizado en algunas instituciones, incluida la policía. La rueda de prensa se organizó en un hotel del centro de Madrid, en una sala llena de periodistas, cámaras y micrófonos. Fernando entró vestido con un traje oscuro, su rostro serio pero decidido. No era el Fernando Torres que celebraba goles con los brazos en alto. Era un hombre que cargaba con la responsabilidad de sus palabras. Se sentó frente a los reporteros y comenzó a hablar. «Ayer, mientras caminaba por Madrid, mi ciudad, fui detenido, humillado y tratado como un criminal por un agente de policía. No porque hubiera hecho algo malo, sino por cómo me veía, mi piel, mi cabello, mi ropa. Ese agente no sabía quién era yo, pero no le importó. Para él, yo era solo un sospechoso más. Y eso, señoras y señores, es algo que le pasa a miles de personas cada día en este país». La sala estaba en silencio, solo roto por el clic de las cámaras. Fernando continuó, su voz firme pero cargada de emoción.
No estoy aquí para pedir lástima, estoy aquí para decir que esto tiene que parar. El racismo no es solo una palabra, es una realidad que destruye vidas. Y si alguien como yo, con todos mis privilegios, puede pasar por esto, imaginen lo que sufren aquellos que no tienen una voz. Al final, anunció que colaboraría con organizaciones para promover la educación contra el racismo y que exigiría una investigación exhaustiva sobre las prácticas de la policía madrileña. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, pero Fernando no sonrió. Sabía que esto era solo el principio. El impacto de la rueda de prensa fue inmediato. Los medios nacionales e internacionales recogieron sus palabras y figuras como Iker Casillas, Andrés Iniesta y hasta Lionel Messi expresaron su apoyo públicamente. Pero no todos estaban de acuerdo. En las redes sociales, una minoría ruidosa acusaba a Fernando de hacerse la víctima o de politizar el fútbol. Algunos incluso defendían a Morales, argumentando que solo estaba haciendo su trabajo. En la comisaría donde trabajaba Morales, las reacciones también fueron mixtas. El agente había sido suspendido mientras se investigaba el caso, pero un grupo de sus compañeros organizó una protesta interna, alegando que Morales era un chivo expiatorio y que Fernando había provocado el incidente al no identificarse de inmediato. La polarización creció y Fernando comenzó a recibir mensajes de odio, algunos tan virulentos que incluían amenazas contra él y su familia. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un email anónimo que decía: «Quédate en el fútbol, niño. No te metas donde no te llaman». En lugar de asustarlo, el mensaje lo llenó de determinación. Si querían silenciarlo, tendrían que esforzarse más. Mientras tanto, la investigación sobre Morales avanzaba. Los vídeos de los transeúntes fueron clave, mostrando no solo la agresividad de la gente, sino también los insultos racistas que había proferido. La presión pública llevó al Ministerio del Interior a anunciar una revisión de los protocolos policiales, pero Fernando sabía que los cambios reales no llegarían con comunicados. Quería hacer algo tangible, algo que uniera a la gente en lugar de dividirla. Así nació la idea de un torneo de fútbol callejero, un evento que reuniría a niños y jóvenes de diferentes orígenes en los barrios más diversos de Madrid. Lo llamó Juntos en el Campo y lo organizó con la ayuda de la FIFA, varias ONG y algunos de sus excompañeros, como David Villa y Xavi Alonso. El torneo no sería solo un espectáculo, sería una plataforma para hablar de inclusión, de respeto, de comunidad. Fernando pasó semanas planificándolo, visitando colegios, hablando con líderes comunitarios y asegurándose de que el evento llegara a quienes más lo necesitaban. Pero no todos estaban contentos con la iniciativa. Un grupo de detractores, incluidos algunos expolicías y simpatizantes de Morales, anunció que protestaría durante el torneo, acusando a Fernando de atacar a las fuerzas del orden. El día del torneo amaneció soleado, con el Parque del Retiro convertido en un hervidero de actividad. Había canchas improvisadas, puestos de comida, música y cientos de niños corriendo con camisetas de colores. Fernando estaba en el centro de todo, sudando bajo el sol mientras arbitraba un partido entre un equipo de Carabanchel y otro de Lavapiés. Los gritos de los pequeños, las risas de los padres y el olor a césped recién cortado le recordaban por qué amaba el fútbol. Pero la paz del evento se vio interrumpida cuando un grupo de manifestantes apareció en la entrada del parque, sosteniendo pancartas que decían: «Apoyemos a nuestra policía» y «Torres, respeta la ley». Algunos llevaban camisetas con el rostro de Morales. La tensión creció cuando los manifestantes comenzaron a gritar, interrumpiendo un partido. Los organizadores pidieron calma, pero Fernando decidió enfrentarlos. Caminó hacia el grupo, sin seguridad, sin escoltas, solo él y su convicción. «Sé que están enfadados», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran, «pero esto no es sobre mí ni sobre un solo policía. Esto es sobre construir un país donde nadie sea juzgado por su aspecto. ¿Quieren hablar? Hablemos, pero no vengan a dividirnos». Su franqueza desarmó a algunos de los manifestantes, que bajaron sus pancartas. Uno de ellos, un hombre mayor con una gorra de la Guardia Civil, dio un paso adelante. «Tú no sabes lo que es ser policía, Torres. Morales solo hacía su trabajo». Fernando lo miró a los ojos. «Y yo no sé lo que es ser policía,
pero sé lo que es ser tratado como menos por cómo me veo. Si Morales hizo su trabajo, ¿por qué estoy aquí hablando de racismo? El hombre no respondió, pero asintió lentamente, como si algo en las palabras de Fernando hubiera calado. La protesta no desapareció, pero perdió fuerza, y el torneo continuó sin más incidentes. Al final del día, cuando un equipo mixto de Vallecas levantó el trofeo, Fernando sintió que había ganado algo más importante que cualquier copa. Días después, la investigación contra Morales concluyó con una sanción. El agente fue despedido y obligado a asistir a cursos de sensibilización contra el racismo. En una entrevista anónima, Morales admitió que había actuado mal, aunque evitó pedir disculpas directas. Para Fernando, eso no importaba tanto como el impacto del torneo. Juntos en el campo, se convirtió en un movimiento, con planes para repetirse en otras ciudades. Fernando fundó una organización con el mismo nombre, dedicada a apoyar a víctimas de discriminación y a promover la educación en las escuelas. Una tarde, mientras firmaba camisetas en un evento de la fundación, un niño de origen marroquí se acercó y le dijo: «Gracias, Fernando. Ahora sé que puedo ser como tú». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier gol que hubiera marcado. Desde el césped hasta las calles, Fernando Torres había encontrado un nuevo campo de batalla, uno donde el marcador no contaba goles, sino vidas cambiadas.